Como en cualquier problema, tenemos que extraer primeramente los datos. Aquí los tenemos a la izquierda. El primero es precio de X igual a 1. También tenemos el precio de Y igual a 1. Aquí nos lo está dando la misma redacción. Y también tenemos un presupuesto monetario de 10 unidades monetarias que nos está indicando nuestro problema. Entonces, con estos datos, nosotros podemos ya tener lo mínimo para poder trazar esta recta. Lo siguiente, después de los datos, es la fórmula o la ecuación. Y esta ecuación o fórmula, pues nosotros ya la tenemos porque es nuestra ecuación típica de la recta presupuestaria. R es igual a X, precio de X, más Y, precio de Y, así como lo habíamos explicado en la parte teórica. Ahora, después de tener esta ecuación, que es una ecuación que le vamos a llamar típica, lo que es necesario hacer es hacer la conversión. Entonces, nosotros vamos a sustituir valores. Entonces vamos a decir 10, que es nuestro presupuesto, va a ser igual a X, que no conozco, que va a multiplicar al precio de X, que es 1, más Y, que tampoco la conozco, que va a multiplicar el precio de 1. Y finalmente, simplificando, vamos a tener 10 va a ser igual a X más Y. Y esta va a ser nuestra ecuación que vamos a estar utilizando. Entonces, en definitiva, y para recordar un poquito lo que estamos buscando, nosotros queremos trazar una recta, ¿sí?, donde aquí tenemos el bien X y en el eje de las Y tenemos el bien Y. Y suponemos nosotros que la recta presupuestaria es una recta con pendiente negativa, entonces nosotros lo que vamos a encontrar es el intercepto X y el intercepto Y de esta manera. El intercepto X es un lugar, es una coordenada donde Y es igual a 0. Y el intercepto Y es una coordenada donde X es igual a 0. Por lo tanto, vamos a hacer la siguiente conversión. Vamos a mostrarla. Entonces decimos, si X igual a 0, entonces, o por lo tanto, estos tres puntitos significan por lo tanto, 10 es igual a X más Y. ¿Sí? Si X es igual a 0, entonces 10 es igual a Y. Es decir, tenemos nosotros la coordenada cuando X es 0, Y es igual a 10. ¿Se alcanza a ver la coordenada? Esta que tenemos aquí. Entonces vamos a sacar el otro intercepto. Decimos, si Y es igual a 0, por lo tanto 10 es igual a X más Y. Si Y es igual a 0, entonces 10 es igual a X. ¿Por qué razón? Porque el precio de X, que aquí no lo estamos viendo, que está multiplicando a X, que está multiplicando a X, pasaría dividiendo. Pero toda cantidad dividida, en este caso entre 1, pues nos va a dar la misma cantidad. Cosa muy diferente si fuera, por ejemplo, 50 centavos. ¿Sí? Entonces esto pasaría multiplicando y entonces tendríamos 20. Pero bueno, esa sería otra cuestión. Para el siguiente intercepto, en el siguiente intercepto, cuando Y es igual a 0, 10, X vale 10. Y con esta información que tenemos aquí es una información muy valiosa para poder hacer el trazado de nuestra recta. Entonces, nuestra recta presupuestaria nos marca interceptos en 0,10, interceptos en 10,0. Por lo tanto, si nosotros queremos graficar
y hacer estos dos planos. Tenemos en el eje de las X bien X y en el eje de las Y bien Y. Y aquí nosotros tenemos o graduamos 2, 4, 6, 8, 10. Y para el eje Y, 2, 4, 6, 8, 10. Entonces vamos a graficar el primer intercepto. Nos dice que cuando X es 0, el valor de Y es 10. Y aquí tenemos intercepto X. Y el intercepto Y es X vale... cuando el primero que tenemos aquí va a ser cuando X vale 0, Y vale 10. Y al revés, cuando X es igual a 10, Y tiene el valor 0. Y finalmente lo único que hacemos es trazar una recta. Y a esta recta le vamos a llamar recta presupuesto, donde 10 es igual a X más Y. Y así, si nosotros pudiéramos de alguna manera analizar, perderíamos mucho tiempo cada uno de los puntos, pero cuando tenemos los interceptos únicamente, pues es mucho más sencillo, más fácil de hacer, y de esta manera nosotros tenemos nuestra recta presupuesto con los datos de precio y de un presupuesto. Ahora, ¿qué utilidad tiene dentro de la economía? Bueno, dentro de la economía tiene la siguiente utilidad. Esta área que está debajo, que le estoy aquí achurando con lápiz, es lo que se puede comprar. Obviamente, como decíamos en el texto anterior, cualquiera de los puntos que tenemos, si tenemos aquí un punto A, un punto B, un punto C, son posibles. Sin embargo, cualquier consumidor racional, o tú y yo, que compramos cosas, pues tratamos de comprar lo máximo posible según el presupuesto establecido. La recta del presupuesto es una frontera entre lo que no es posible comprar y entre lo que es posible comprar. ¿Y por qué consumir dentro de la frontera? Porque ese dentro de la frontera es lo máximo. En la siguiente clase, nosotros vamos a cruzar esta recta presupuesto con la curva de indiferencia, que es una curva U, que ustedes ya vieron en la teoría, en sus actividades de desarrollo, y en el lugar geométrico donde se junta la curva de indiferencia, ¿sí?, con la recta del presupuesto, vamos a tener lo que le llamamos el equilibrio del consumidor, que es el máximo placer o satisfacción posible que puede alcanzar el individuo con un presupuesto determinado. La recta del presupuesto es en sí una restricción. ¿Por qué? Porque nosotros quisiéramos comprar tantas cosas como fuera posible, pero no podemos comprar hasta el infinito. ¿Por qué? Porque nos restringe el presupuesto. Y es precisamente lo que está pasando actualmente en esta situación que vivimos del COVID, donde nosotros, antes de que fuéramos confinados a nuestras casas, pues podíamos ir a donde quisiera nuestra imaginación y teníamos 24 horas posibles, pero ahora estamos restringidos a estar en nuestras casas, restringidos en nuestra movilidad. Cuando eso sucede en economía, se dice que la restricción, porque a veces las restricciones no son nada más monetarias, la restricción se acerca al cero absoluto, y entonces las restricciones hacen que el beneficio o la satisfacción o el placer que experimentan las personas se disminuya. Ahora, otra de las cosas que hay que apuntar es qué pasa cuando los precios bajan o suben. Cuando los precios bajan o suben, esta recta presupuesto se deforma. Por ejemplo, ¿qué pasaría si bajara? Si nosotros tenemos una disminución, aquí lo voy a apuntar, en el precio de X. Si tuviéramos una disminución en el precio de X, pues aquí se me acaba de mover un poquito la cámara. Si nosotros tuviéramos una disminución en el precio de X, como lo estoy planteando aquí en esta parte, pues entonces esta recta del presupuesto se jalaría de esta manera. ¿Qué es lo que pasaría? Si aquí nosotros tenemos un mapa de curvas de indiferencia, pues ya tendríamos otro nivel de satisfacción que se aleja más del cero. Por esa razón, cuando disminuyen los precios, pues tenemos que
aumenta la satisfacción cuando disminuye los precios. Ahora, ¿qué es lo que tristemente les ha pasado a ustedes, que son posiblemente alcohólicos? ¿Qué es lo que les está pasando a ustedes con el precio de las cervezas? Bueno, pues el precio de las cervezas suponiendo que esté en X, el precio de las cervezas se ha elevado, tenemos un delta en el precio de X, suponiendo que son cervezas, y entonces esta recta presupuestaria se contrae, de este movimiento original se contrae a y entonces eso quiere decir que baja la curva de utilidad o de satisfacción, se va a bajar a una curva menor, más cercana al cero absoluto. Y por eso es que nosotros vemos la gente que están como perros afuera de los Oxxos, afuera de los Extras, afuera de los 7-Eleven, tratando de obtener más producto. Entonces, esas cosas que hace la gente, pues hace un shock de la demanda, y al haber un shock de la demanda, como ustedes saben, pues va a haber el perjuicio en el precio. La gente que generalmente no tiene conocimientos de economía, pues nada más dice, pues fueron escasas las cervezas o los bienes y entonces subió el precio. Y es la manera en la cual estas cosas que a veces la gente no comprende sí tienen una repercusión, y lo estamos viendo en esta crisis COVID. Bueno, esto sería todo por la situación de la restricción presupuestaria. Nos veríamos en la siguiente ocasión para ver el equilibrio del consumidor, preparando nuestro tercer examen. En la próxima sesión que tengamos aquí de video, esperamos contar con una cámara un poquito mejor o un tripié un poquito mejor que nos permita trabajar. Vamos a ver el equilibrio del consumidor y cómo alcanzamos este punto, que es el punto que nosotros vamos a estar observando. Vamos a observar antes de eso la curva de indiferencia. Ustedes teóricamente ya la vieron en sus actividades de desarrollo, pero vamos a observar un poquito esta curva de indiferencia para llegar a este equilibrio del consumidor.